Hoy tenemos una enseñanza muy práctica, una enseñanza que pudiéramos decir diaria, una enseñanza para toda nuestra vida, a la cual le hemos intitulado Espera recibir. Y los hijos de Dios repetimos, espera recibir. Cuando nosotros oramos, a veces no tenemos la convicción de que eso que estamos pidiendo vaya a venir a nuestra vida. Nuestra fe es una fe pobre, a veces ni siquiera es una verdadera fe, y luego nos quejamos de que no recibimos aquello por lo cual estuvimos orando. Y hoy vamos a meditar en estos principios de la palabra que tienen que ver con la respuesta a la oración. Por eso es que el título se llama Espera recibir. Y la lectura la tenemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 22, que nos dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué versículo tan sorprendente, para mí realmente emocionante, esta tranquilidad que tenemos por causa de la oración. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos dé revelación. Padre Santo, te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de estar delante de ti. Gracias, Padre, porque nos has creado, porque nos has dado vida hasta este momento. Gracias porque nos has salvado. Gracias porque el trabajo completo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han sido algo verdaderamente trascendental, inmenso, perfecto, que nos deja, Señor, estupefactos ante todo lo que tú has hecho por gente que sentimos no valemos todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias porque cada vez que te pedimos perdón, tú nos perdonas y nos das nuevas oportunidades. Ayúdanos a comportarnos de acuerdo a tu palabra y que tu palabra sea la guía en cada acto de nuestras vidas, trayéndote gloria, honra, alabanza y acción de gracias. Te pedimos que este pasaje y los demás que vamos a meditar nos sean revelados por el Espíritu Santo, de modo que podamos tener oraciones poderosas, no solamente en nuestra vida personal, sino en la vida de las personas que nos rodean y en nuestro ministerio. Padre, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, la honra, la alabanza y la acción de gracias sean dadas al Cordero que está sentado en el trono, quien es el amén
el aleluya y el gloria a Dios. Y hoy estamos hablando de espera recibir. Esta lectura tremenda de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, es realmente impresionante porque nos habla de que cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Y esta es una promesa total y absoluta que tenemos en la palabra de Dios. Pero también nos trae un par de condiciones, ya que nos dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hay veces que nosotros estamos pidiendo algo al Señor, pero no estamos guardando sus mandamientos, y mucho menos hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hace algún tiempo, una chica que estaba en la iglesia me pidió consejería y pues era un mar de lágrimas y me decía que ella oraba continuamente al Señor y pedía por algo en especial y sentía que Dios no contestaba sus oraciones. Y Dios me guió a presentarle este versículo y le dije, bueno, aquí tenemos promesa, que cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Pero vienen estas dos condiciones, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y le dije, ¿tú guardas sus mandamientos? Y ella dijo, no. Y luego le pregunté, ¿y tú haces las cosas que son agradables delante de Él? Y dijo, no. Dije, entonces, pues no puedes recibir esas promesas que Dios tiene para ti, simple y sencillamente porque no cumples con las condiciones. Mucha gente ora durante años pidiendo bendiciones que Dios ha prometido, pero sienten que no creerán hasta que no puedan tocar y ver esa bendición. Y debemos decir que eso no es fe, definitivamente. Nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Vamos a leer primeramente el versículo 1, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras importantes, la certeza y la otra, la convicción. Necesitamos certeza y necesitamos convicción. Y a veces nos pasa de lado el no fijarnos que al final dice de lo que no se ve, de lo que no se ve. Es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 que nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es tremenda esta expresión, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esta situación se encuentran la mayoría de los seres humanos. Yo por ahí me recuerdo a mi padre que me decía, ustedes los cristianos todo lo quieren resolver con la fe. Yo le decía, pues sí, papá, las promesas de Dios son en base a la fe. Sí, pero todo lo quieren resolver con la fe. Pues así es, aquí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También
vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a repetir juntos este versículo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Fíjense que a veces que uno lee demasiado rápido la palabra del Señor, no nos fijamos que la acción de la fe va junto con la petición. Esto quiere decir que mientras nosotros estamos orando, simultáneamente estamos creyendo. No son dos cosas que son independientes, sino que van juntas. Al estar orando también debemos tener fe. Y de nuevo nos dice, y todo lo que pidiereis. Bueno, me parece muy interesante esto de todo lo que pidiereis, porque se refiere a cualquier área de nuestra vida, a nuestra salud, a la vida personal, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de las personas que amamos, de nuestro trabajo, negocio, escuela y demás cosas que podemos necesitar. Entonces dice el Señor, todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Si puedes subrayar esto de oración y creyendo y hacerle un cuadrito, sería interesante. Entonces, la fe significa que tú estás convencido de que lo que Dios ha prometido es tuyo. Alguien diga, es mío. Y que ya lo has recibido aún antes de que puedas verlo o tocarlo. Me acuerdo de una vez que estaba leyendo la palabra y pues todos tenemos diferentes ejemplares de las Sagradas Escrituras y a veces pues tenemos alguna Biblia muy pequeña. Yo uso generalmente Biblias muy pequeñas porque a veces no puedo cargar Biblias más grandes. Y estaba leyendo y decía este versículo, porque todas las promesas de Dios son sí. Y le daba la vuelta a la página y decía, y en él amén, para la gloria de Dios Padre, que es el versículo completo. Pero curiosamente terminaba que todas las promesas en él son sí. Y eso me hizo reflexionar y le di gracias a Dios y le dije, Señor, gracias, porque esto quiere decir que cualquier cosa que yo te pida, tú me la vas a dar. Y ese es el sentido de la palabra, cuando nos dice este pasaje de Mateo 21, 22. Y vamos a darnos cuenta de que la fe es algo que no es nuestro, sino que la fe, como muchísimas cosas, es un regalo de Dios. Es una gracia. No es algo que tú y yo nos podamos proponer, aunque pudiéramos afectar de alguna manera el proceso, pero la fe es un don de Dios. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta a los Romanos en el capítulo 10, me gusta mucho Romanos capítulo 10 porque pues encierra el mensaje evangelístico para ganar las almas y trae puntos muy interesantes si uno lo lee despacio. Y nos dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? De modo que creer, que es la fe, también nos dice que hay que oír, que hay personas que tienen que predicar,
que estas personas son personas que son enviadas. Y la verdad me parece sumamente interesante e importante que cuando nosotros abrimos la boca somos personas que hemos sido enviadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza. Y también nos dice el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay por ahí una iglesia en Estados Unidos, por ahí por el centro de los Estados Unidos, que está basada en este versículo. Todos los creyentes, es una iglesia muy grande y la entrada del servicio es todos los creyentes repitiendo, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces empieza la grabación y la transmisión. O sea, es un versículo que les queda bastante claro. Entonces vamos a ver que hay un campo de batalla, hay una guerra entre la razón y la palabra de Dios. Hay una guerra. Si oramos por sanidad, a veces la respuesta no se manifiesta inmediatamente y seguimos sintiendo los síntomas y habiendo signos de enfermedad, como el dolor y la fiebre. Sin embargo, la palabra de Dios dice, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis curados. Tú tienes que decidir, como yo lo tuve que hacer, si vas a creer a la razón o vas a creer a la palabra de Dios. Hay muchos versículos que podemos empatar: la ciencia, la tecnología, la historia, la literatura, la medicina, las podemos empatar con la Biblia, pero va a haber muchos otros que no vamos a poderlos empatar. Son diferentes. No podemos ajustar la fe y la razón en muchísimas partes de las Escrituras. A veces ni siquiera con el sentido común. Y la razón nos dice que la enfermedad está allí. Sin embargo, la fe nos va a hacer creer que esa enfermedad ya ha sido curada. Entonces, necesitamos no poner atención a lo que vemos y toquemos, sino debemos preocuparnos solamente de lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a encontrar pues una competencia entre la palabra y la ciencia, la palabra y la medicina, la palabra y los sentidos, la palabra y el sentido común, la palabra y la experiencia. Todo eso puede contraponerse. Por ahí nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, en los versículos 20 al 22. Muy interesante este libro de Proverbios. Hay gente que no es salva y se jacta de que lee el libro de Proverbios, pero pues eso no tiene nada que ver si la persona no ha recibido a Jesucristo. Puede sabérselo de memoria. Y dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. Alguien diga: porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Tremenda palabra del Señor. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es medicina. Y no podemos nosotros descartar la palabra de Dios
si es que hemos visto algunos casos en que de pronto esto no ocurre. Y es que Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Si nosotros creemos la Biblia, nosotros tenemos que afirmar que Dios es un Dios sanador, porque la sanidad física y la sanidad emocional están íntimamente ligadas a la salvación del alma. Y si tú crees en la salvación del alma por medio de la fe y por la gracia de Jesucristo nuestro Señor, por su obra completa, entonces tienes también que aceptar que la sanidad es una gracia y forma parte del paquete completo de el viaje todo incluido, el viaje todo pagado que Cristo compró para nosotros en la cruz, su muerte y su resurrección. De modo que nos dice Proverbios 4, 20 al 22, hijo mío, está atento, inclina tu oído a mis razones, no las nuestras. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Uno puede estarse retorciendo del dolor y tener la medicina al lado de la cama, que es un ejemplar de las Escrituras. Y podemos estar con muchísimo dolor, con muchísimas molestias, y no sé qué pasa, pero el diablo, nuestra pereza, no nos ayudan a estirar la mano y agarrar el ejemplar de las Escrituras y leer un poco de la palabra de Dios y darle oportunidad a Dios que nos sane en esa situación específica por la que estamos pasando. Yo he estado en casas de personas muy enfermas con cáncer terminal y pues todavía la persona está consciente, todavía la persona se mueve, pero trato siempre de encontrar la Biblia por ahí cerca y no la he encontrado. Y si la Biblia no está cerca en el cuarto, pues lo más probable es que no esté cerca del corazón también. La palabra del Señor nos enseña que nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón deben estar ocupados en la promesa de Dios. Y esto no deja lugar para el temor, el miedo, la incredulidad o el desánimo. Por ahí tenemos el Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mis amados, esta palabra de Dios es tan válida como la primera ocasión que fue escrita. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Se acuerdan de aquel centurión que tenía un siervo que estaba enfermo y que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la casa de ese centurión? Sin embargo, esa persona se sentía tan sucia, tan fuera de lugar desde el punto de vista espiritual, que le dijo: no, Señor, no vayas, di la palabra y mi criado será sano. Entonces, fíjese que una persona inconversa, una persona que desconoce la palabra de Dios, estaba diciendo: di la palabra a distancia y mi criado va a ser sanado. Bueno, es el poder de la palabra de Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí vemos también, por ejemplo, el poder de la sanidad cuando uno ora por teléfono por alguien. Hay veces que no podemos ir porque está en otra ciudad, porque está en alguna condición difícil para nosotros. Y oramos por teléfono y ese versículo aplica: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Así es que no le pierdas el valor a la oración
aún a distancia por vía telefónica. Eso lo hacemos frecuentemente en nuestra iglesia. Entonces, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos y sobre todo nuestro corazón deben estar ocupados en la promesa de Dios. Aquí vamos a hacer énfasis en que nosotros aprendemos por medio de nuestros sentidos físicos. Sin embargo, nosotros no podemos conocer a Dios sin la fe. Podemos ver algunos efectos de Dios sobre la naturaleza, pero conocer verdaderamente a Dios lo necesitamos hacer por medio de la fe. Por fe somos salvos, por fe andamos. Nos dice por ahí 2 Corintios 5:7 que por fe andamos y no por vista. Hay 3 actitudes que nosotros podemos tener cuando hablamos de la fe y la sanidad. O también pudiera aplicarse entre la fe y alguna bendición que le estamos pidiendo al Señor. La primera actitud es aquella persona que está de acuerdo en que la promesa de Dios es verdad. La aman, la respetan, pero se quejan y dicen, no entiendo por qué no puedo recibir tus bendiciones. Esta es una situación bastante frecuente. Entonces, hay otra actitud que podemos tener que es la actitud que tuvo el apóstol Tomás, que es la actitud de creer si lo siento y no creer si no lo siento. Frecuentemente hay personas que se nos acercan en consejería y nos dicen, es que ya no siento a Dios. Dios ya no está conmigo porque no lo siento. Y mis amados, el asunto de Dios no es si lo sentimos o no lo sentimos, es un asunto de fe, es si lo creemos o no lo creemos. Hay una ilustración de un tren donde la fe ocupa el último lugar. Antes le decíamos al último vagón de un tren, le decíamos cabús. Bueno, en ese cabús están los sentimientos. El último vagón del tren de la fe en Dios están los sentimientos. Los sentimientos vienen hasta el final, no vienen al principio. Hay personas que dicen, he orado con mucha frecuencia, pero nunca he sentido nada. Solamente creen si ven o si tocan. Y esto no es fe. Hay personas que dicen, es que la vez pasada que oramos yo sentí un calor en mi cuerpo y ahora no lo sentí. O la vez pasada que oramos sentí una corriente eléctrica que pasó por todo mi cuerpo y ahora no lo sentí. Y entonces se quejan de que el Señor no está actuando en su vida. Así es que necesitamos hacer a un lado los sentimientos y concentrarnos en el punto fundamental, que es el punto de la fe. Finalmente, la tercera actitud, pues es el de las personas que creemos en la palabra de Dios independientemente de los sentidos o señales externas. A esto le pudiéramos decir que es una fe genuina. Y ponga mucha atención en esto que voy a decir. Podemos encontrarnos, como me ha sucedido a mí recientemente, con exámenes de laboratorio que están en contra de nosotros, radiografías, estudios, doctores, etcétera, y que nos dan palabras tremendas que prácticamente son maldiciones, como desahuciado. Está usted desahuciado. Ya no hay nada que yo pueda hacer
por usted, ni siquiera otro traumatólogo ni reumatólogo puede ayudarnos. A lo más que podemos esperar es a que el algólogo trate de calmarle el dolor. Entonces, si tú crees todas esas cosas, pues obviamente que te vas a deprimir, te vas a desalentar y obviamente la fe no va a tener ningún lugar en tu sanidad. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer a un lado esos resultados para creer la promesa. Ahora, quiero hacer la observación que no estoy tratando de decir que no te hagas los exámenes de laboratorio, ni las radiografías, ni los estudios que te pide el doctor. Tú haz todo lo que te pidan, pero cree la promesa. Cree la promesa. De ninguna manera estoy diciendo que dejes de hacerte los exámenes, que dejes de tomarte las medicinas, que dejes de ir al doctor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo importante es la fe. Si nosotros creemos en la sanidad, lo importante es la fe. ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es un asunto de fe? Bueno, pudiéramos decir que porque Dios lo dice. Es muy importante quién nos dice una palabra. Obviamente tú no tomas en cuenta las expresiones de una palabra de una persona por las palabras de otra. Entonces aquí son muy importantes las promesas porque el que promete es Dios. Entonces la promesa es muy importante porque Dios es el que está prometiendo y nos dice el libro de Números en el capítulo 23, versículo 19. Muchos lo saben, pero frecuentemente se olvida. ¿Qué nos dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mis hermanos, ponga mucha atención. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Debemos confiar en la promesa de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final del final del final creemos la palabra de Dios. Y me gusta mucho también, pues, el versículo 20. Versículo 20 dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Yo me he apropiado de ese versículo y digo, Dios no me ha mandado a maldecir, Dios me ha mandado a bendecir a las personas. Entonces a veces hay alguien que nos ha hecho un mal, nos ha agravado alguna situación y pues eres tentado a decir alguna palabra negativa y se nos olvida que las palabras tienen poder, más si esas palabras provienen de un creyente. Entonces, nosotros hemos sido llamados a bendecir. También creemos la palabra de Dios porque nos dice la primera de Pedro 2:24, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que estando nosotros muertos a los pecados, ¿qué? Vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Siempre hablaré, me recordaré y le recordaré el caso de esta niña, Grace, una niña de la iglesia, bebé, prematura, que tenía todas las enfermedades que pudiera tener un niño prematuro, incluyendo problemas serios del hígado. Y pues tenía yo a la neonatóloga atrás de mí diciéndome el diagnóstico este y el otro y el otro y el otro. Y casi no podías ver a la niña porque la niña se encontraba con su sabanita y estaba tan pequeña la niña que prácticamente no se veía. La cubría la sabanita. Y entonces yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No la mires. Vamos a ver hacia arriba.
vamos a voltear arriba, no veas a la niña, no oigas a la doctora. Y nos pusimos a orar, y ese es un versículo que continuamente estamos diciendo. Yo creo que a Dios le ponemos bastante lata por estar vez tras vez con este versículo, pero es un versículo trascendental. Y entonces, pues, oiga usted, ¿qué cree que pasó? Se sanó la niña ganó peso, y pues por aquí anda, ¿verdad? Gracias a Dios. Y nos ha pasado cosas curiosas como que se sanan también los que están alrededor. Entonces a la semana o 2 semanas nos dijeron, pues fíjate que también la de la cama de al lado, que estaba la señora tratando de seguir la oración, se sanó también. Bendito sea el Señor Jesucristo. Acuérdense que la palabra que nosotros estamos soltando pues está corriendo para todos lados, como una antena de transmisión, y estamos soltando palabra de Dios, y una de las personas primeras que se sanan es el que la está citando. Entonces tú citas la palabra de Dios, el enfermo se va a sanar, pero tú también. Entonces es importante orar por sanidad. También la palabra nos promete suplirnos todo lo que nos falta. Eso dice Filipenses 4:19. Los sentidos, por el contrario, nos dicen, cuando lo sienta y lo vea, sabré que tengo mi bendición, mi sanidad, mi respuesta. La fe, por el contrario, dice, está escrito, es mía. La fe descansa en la palabra de Dios. Alguien diga esto, la fe descansa en la palabra de Dios. Esto es muy importante. Hay personas que dicen, yo tengo fe en sacarme la lotería, tengo fe en que me voy a comprar este carro, esta casa, etcétera. Pero la fe está encadenada a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Creemos la promesa de Dios. La fe es independiente de nuestros sentidos naturales. Por eso es que hay una batalla continua entre nuestros sentidos y nuestra fe. Hay 2 maneras de caminar en la vida cristiana. O caminas por fe o caminas por vista. La persona que camina por vista es la persona que no tiene la fe verdadera, es una persona que tiene una, entre comillas, creencia circunstancial. Esto significa una persona que le da el primer lugar a lo que le dicen sus sentidos. En cambio, la persona que camina por fe pone en primer lugar la promesa de la palabra de Dios. La fe es contraria al camino natural. Nos dice, por ejemplo, el libro de Isaías, en el capítulo 55, que es mi profeta favorito y creo que de muchos también. Creo que Dios bendijo mucho a Isaías, tanto que hay algunos que dividen el libro de Isaías en 3 o 4 partes. Isaías capítulo 55, versículo 8, que nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Podemos esperar más allá de lo que nosotros estamos pidiendo o entendiendo, porque el Señor hace más cosas
prospera eso que le estamos pidiendo, lo agranda. El camino de Dios es que mantengas tu mente, tus oídos, tus ojos y tu corazón ocupados en la palabra, en la promesa, mientras Él lleva a cabo lo que ha prometido. Mis hermanos, a veces nosotros estamos orando por alguien. Yo me recuerdo, pues en el pasado ya antiguo mío, en nuestra vida ministerial, que pues uno ora por una persona y de pronto la persona, en lugar de sanarse, se empeora, y estamos orando y seguimos orando y oramos de noche y oramos en la madrugada y oramos a todas horas, y resulta que de pronto la persona muere. Y entonces hasta nos sentimos culpables de que esa persona murió y decimos, bueno, ¿dónde quedó la promesa de Dios y dónde quedo yo en todo esto? Y debemos de saber que la promesa es de Dios, que el actuar es de Dios. Nosotros no somos responsables de cómo actúa la palabra de Dios. No es nuestro asunto cómo le va a hacer Dios para curar o para bendecir a esa persona. Nuestro único trabajo es abrir la boca y citar las Escrituras con fe, con amor, pero eso es nuestro único trabajo, y no estarnos angustiando porque no pasaron las cosas que uno quería que pasaran. Simplemente le dejamos el trabajo a Dios. Una persona en una ocasión me dijo, pues conmigo vas a batallar muchísimo. Y bueno, no era uno de mis mejores días, y yo le dije, pues el que va a batallar contigo va a ser Dios, porque yo no voy a batallar contigo, yo nada más te voy a dar la palabra del Señor. Tú decidirás si crees o no crees. Es asunto de Dios, entre Dios y tú. Y así es lo mismo con la sanidad y con las bendiciones y con los milagros y con todas las demás cosas. El camino malo, el contrario a la fe, es mantener la mente en la enfermedad, en el problema, tus oídos sintonizados con los que te dicen que tienes que tener cuidado, tus ojos en los síntomas, tu corazón lleno de miedo y de desánimo. Me gusta mucho Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Realmente me trajo mucha bendición. Que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. ¿Quién tenía el control? Satanás. Pero nos dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Son las personas que de pronto tienen tanto miedo a morir, y pues esto ciertamente es una esclavitud, una forma de servidumbre, donde nosotros tenemos ese miedo del cual, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal y Señor, pues ya hemos sido librados de ese temor. Si el doctor te dice, fíjese usted que se va a morir, dígale, ¿cuándo? Estoy muy interesado, ¿cuánto me queda? Hay por ahí varias películas que hablan de la bucket list, es decir, la lista de cosas que no has hecho para que te pongas a hacerlas. Algunos tirarse en un paracaídas, otros subir un cerro, otros, no sé, comprar una cosa, salir a un viaje. Bueno, pues qué bueno saber cuándo nos vamos a morir, porque entonces nosotros podemos tomar ciertas medidas, ciertos planes, hacer
ciertos arreglos y demás. Así es que la peor noticia para una persona inconversa es que se va a morir. La mejor noticia para un creyente es que te vas a morir, porque vas a despertar en la presencia de Dios, en la presencia de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza. Versículo muy interesante que es la carta a los Romanos en el capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 17. No sé por qué, pero últimamente como que no me salgo de Romanos 3 y 4. Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Alguien diga, a quien creyó. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. De modo que no estamos hablando de pensamiento positivo, ni de técnicas de visualización para tener éxito, ni nada de eso. Estamos hablando de lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si nosotros somos hijos de Dios, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Yo a veces pienso que hay personas que les falta mucho sufrir. Se le han pasado su vida más o menos muy cómoda. No han tenido enfermedades, la familia no ha muerto nadie, más o menos económicamente salen adelante, la escuela también, se gradúan, a veces con algún un premio, un grado académico más, en fin, y como que todo se les ha dado y no han sufrido lo suficiente como para entender muchas cosas que Dios nos dice. Y pues tristemente la manera en que Dios nos prepara es a través de las aflicciones. Nos prepara también a través de las bendiciones, pero como no entendemos con las bendiciones, pues a veces Dios tiene que permitir las aflicciones. Podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio dos casos. Un caso lo encontramos en Lucas capítulo 18, versículo 42. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. ¿Cuándo creyó la persona? Creyó cuando estaba ciega, no después de que recuperó la vista. Entonces la fe va unida cuando tenemos el problema, no cuando ya salimos del problema. También vemos el caso, quizá un poco más claro, que es el caso de Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y Lucas 17, versículos 12 al 19. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Alguien diga, mientras iban. ¿Cuándo fueron sanados? Mientras iban, fueron sanados, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Mis amados hermanos, aquí vemos cómo la sanidad ocurrió mientras creía la persona. Mientras estuvo creyendo, bueno, el Señor le sanó y en el camino fue sanado. Es donde vemos que la fe va unida a la oración y no tenemos que sentir nada, sino simple y sencillamente vamos a experimentar la sanidad o la promesa que estamos pidiéndole al Señor. Vamos a leer el Salmo 27, versículo 13. Es un versículo muy interesante también, que nos dice: hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Muchas personas dicen: yo sé que voy a experimentar grandes cosas cuando llegue al cielo, pero aquí, de acuerdo a un licenciado en administración que vendía equipos de construcción y me decía: yo quiero saber aquí, ya sé que recibí a Cristo y voy a ir al cielo, pero aquí, ¿qué me va a dar Dios? Y pues aquí dice el Señor a través del rey David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mientras estamos aquí, recibimos bendición de Dios. Versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este es otro punto interesante. También junto a la fe va el asunto de esperar. Tenemos que aprender a esperar. Los humanos no sabemos esperar. Nosotros queremos las cosas para allá, de inmediato, y si es posible antes. Entonces, cuando oras por sanidad, Dios te autoriza a considerar tu oración como contestada. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo ganarle a Satanás? Cuando después de haber orado por sanidad, Satanás te susurre que no te recuperarás, dile: está escrito, yo sanaré. Santiago 5, versículo 15. Hay versículos preciosísimos todos de la Biblia, pero hay algunos que de pronto nos cambian la vida. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cuándo? Cuando estamos orando. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nosotros podemos ver en el Evangelio cuántas veces, bueno, no nos dice todas las veces que Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, pero si tú sigues leyendo la palabra, te vas a dar cuenta que la palabra nos dice que Cristo fue tentado en todo. No nada más las tentaciones que están ahí en el desierto, fue tentado en todas las cosas. Y cómo Jesús se quitó de en medio a Satanás, citando la palabra. Vez tras vez tras vez, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo nosotros podemos triunfar sobre Satanás? Citando las Escrituras. El Señor dice esto. Y déjame decirte que eso le estamos enseñando a tus niños en este momento. Que ellos no tienen por qué tener temor. Yo me acuerdo cuando yo era niño, y puede decir sin caer en pecado, pues tenían la odiosa costumbre de decirnos cuando estaba
la luz apagada, pues nos decían, ten cuidado con el cuco, con el cuco. Otros dicen con el coco, ten cuidado, no se te vaya a aparecer. O con el robachicos y todo eso. Y te infundían miedo. Ya nadie quería ir por nada cuando estaba la luz apagada. Y oye, eso nomás viene de la puritita ignorancia, ¿verdad? De andarle introduciendo el temor a la vida de niños pequeños. Yo le doy gracias a Dios que mis nietos no tienen temor, porque nadie les ha dicho que tienen por qué tener temor a la oscuridad o alguna otra cosa. Pero a nosotros, ten cuidado, no se te vaya a aparecer el coco y el cuco y acá y allá y el robachicos, y hay muchos robachicos y una insistencia tremenda. Entonces, nosotros vencemos a Satanás con las Escrituras. La manera de Cristo de resistir y vencer a Satanás fue confesando la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confesar la palabra. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Esto es importantísimo, motivo de todo un estudio. Hay que someterse primero a Dios, luego hay que resistir al diablo y en consecuencia el diablo va a huir de nosotros. Santiago capítulo 4. Y vemos esta relación tan importante entre la fe de la salvación y la fe de la sanidad. Nos dice el Salmo 103, en los primeros 5 versículos, precioso Salmo, que nos dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuánto olvidamos los beneficios de Dios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero Jesús. De modo que Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. ¿Habrá alguna enfermedad difícil para nuestro Dios? No. Él mismo cura la gripa y el cáncer. Para nosotros las enfermedades, pues las calificamos de más graves o menos graves y pensamos, no, pues esta es una enfermedad sencilla, Dios la puede curar. Y no, este es un cáncer, no creo que Dios lo vaya a curar. No, para Dios es igual la gripa que el cáncer. Y Dios cura la gripa y cura el cáncer, cura las enfermedades de los niños y de los adultos, de los jóvenes. Entonces, vemos la asociación que hay entre el que perdona todas tus maldades y que sana todas tus dolencias. Y quiero citar 1 Juan 5, versículos 14 y 15, que es un sello tremendo en este tema de esperar, recibir. 1 Juan 5, versículos 14 y 15, que nos dice, y esta es la confianza, alguien diga la confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos
las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué le parece? Para mí, sensacional. Esta es la confianza que tenemos en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y eso lo sabemos por la lectura de la palabra de Dios, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos, y yo quiero invitarte a pedirle perdón a Dios por todas las veces que no has sabido unir la fe verdadera a la oración, o no has tenido la paciencia para esperar. ¿Quieres orar conmigo en voz alta? Dios Todopoderoso, en esta hora quiero pedirte perdón porque he pensado mal de ti cuando no he recibido alguna respuesta a alguna oración que he estado pidiendo. Muy probablemente he fallado a las condiciones de la oración. Muy probablemente mi fe ha sido nula o ha sido una fe encubierta. Perdóname, Señor, estoy arrepentido. Te prometo pasar más tiempo con tu palabra y meditarla, estudiarla. Y te pido me laves con la sangre preciosa de Jesucristo, me des la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable, lleno de gloria. Padre, ayúdame a ser un obrero de oración, un obrero de intercesión, un obrero de sanidad, para que tú, Señor, te goces en mi ministerio. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, hay respuesta a la oración. Las promesas de Dios son en Jesucristo, sí, y en Él, amén, para la gloria de Dios Padre. Usted necesita primeramente hacer a Jesucristo su Salvador y su Señor, y tenga la seguridad de que sus oraciones serán contestadas positivamente. Si por alguna razón no nos vemos en esta tierra, y usted hace a Jesucristo su Salvador personal, tenga la seguridad de que nos conoceremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias.